Sí, doctor coledocolitiasis. Ya, el día de hoy vamos a hacer dos temas, coledocolitiasis, ya entramos también a los temas ya finales, lo que es el estreñimiento o constipación crónica, se llama, ¿ya? Entonces, en lo que vamos a observar y revisar este tema de coledocolitiasis y CEPRE es obviamente una de los temas que generalmente tiene gran importancia acá, más que todo en la región del sur, en los pacientes que comen bastante lo que es alimentación rica en grasas, ¿no? Acá vamos a ver lo que yo quiero que ustedes se enfoquen más a la estructura anatómica de toda la vía biliar, ¿ya? Entonces van a ver a ustedes acá en el gráfico que están viendo ustedes justamente las ramas, todo de lo que es el conducto hepatobiliares, ¿no? Miren, el hepático, tanto el derecho como el izquierdo, el hepático, tanto el derecho como el izquierdo, miden de 3 a 4 centímetros de longitud, lo que tienen que saber ustedes. El colédoco tiene un rango entre 5 a 6 centímetros de longitud, ¿ya? El hepatocolédoco, es decir, el hepático común con el colédoco, ¿ya? También tiene qué cosa, miden de 8 a 10 centímetros de longitud. Entonces ya nosotros tenemos que saber estas justamente longitudes para ver qué cosa cuando nosotros realizamos la colocación de stent o colocación de stent tanto plástico como biliares, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un cáncer, un colagiocarcinoma, o tenemos una estenosis a nivel tanto del conducto del colédoco, del hepático común o del colédoco, entonces ponemos nosotros stent biliar. Entonces, ¿hasta dónde podemos avanzar nosotros? Por eso tenemos que saber, muy importante, la longitud y también los diámetros, tanto del hepático, del hepático colédoco, y también vamos a ver que también dentro de la parte del hepático común con el colédoco, vamos a ver la curva cóncava a la derecha y adelante, ¿no? Que es su formación, como lo ven ustedes acá, ¿ya? Miren en la forma cóncava, entonces ya ven ustedes la estructura generalmente del colédoco. Y acá van a ver ustedes la vía biliar, tanto intrahepática como también extrahepática, ¿no? Miren, la vía biliar intrahepática normalmente, su diámetro normalmente es de 3 a 4 milímetros, con o sin colelitiasis, ¿ya? Con o sin colelitiasis. Miren, la vía biliar también extranormal, la extrahepática normal, sin colelitiasis, mide de 3 a 6 milímetros. Miren ustedes cómo ya nosotros tenemos que tener referencia justamente del diámetro del conducto. Y la vía biliar extra también puede ser extrahepática normal, con acá van a ver 5 colelitiasis, ahora con colelitiasis puede ser menor de 8 milímetros. Entonces, eso nosotros tenemos que saber y eso tenemos que enfocar. Entonces, la vía biliar extrahepática, es decir, a nivel del hepático, del colédoco, miden entre rango, su diámetro miden entre 6 a 8 milímetros, tal como nos expresa acá. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Generalmente, dentro de la papila o del conducto de las vías biliares, el sangrado a nivel del pancreático duodenal supero posterior, rama de la gastroduodenal, que es rama del hepático común. Entonces, por eso hay un sangrado bastante. Puede también haber un sangrado a nivel del pancreático duodenal inferior, también es rama de la mesentérica superior. Acá tenemos dos, rama de la hepática común y rama de la mesentérica superior. Entonces van a ver ustedes acá, ven ustedes los gráficos, acá van a ver el colédoco, este es el colédoco, esta es la papila, la polla de váter o el esfínter de Oddi, y este es el conducto común pancreático o es el conducto de Wilson. Entonces, estas son las diferentes alteraciones que puede formar, ¿qué cosa? El colédoco, miren ustedes acá, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado por justamente de estas alteraciones del colédoco. Acá también ven ustedes, ¿ya? Este es normalmente es gente, siempre el esfínter de Oddi o la polla de váter siempre está ubicado en la segunda porción del duodeno. Entonces miren ustedes las diferentes alteraciones que tiene justamente
obviamente, identificar la vía biliar. Ya. Acá también miren igual, miren ustedes la primera porción, segunda porción, tercera porción o cuarta porción del duodeno, que nosotros tenemos que ver. Generalmente la desembocadura del esfínter de Body siempre es en la segunda porción del duodeno. Y este es el gráfico que tienen ustedes, ¿ya? Y acá ya vemos nosotros el tema muy importante de lo que es la colilitiasis. Por eso es importante que ustedes sepan estos conceptos para que ustedes puedan manejar de una forma muy adecuada. Ya, miren, la colelitiasis generalmente su incidencia es generalmente entre el 10 al 20% y la coledocolitiasis su incidencia normalmente va entre 11 a 14% de los pacientes que van o son obviamente operados haciendo una colecistectomía por colecistitis. ¿Ya? Entonces, acá lo que quiero es que ustedes sepan que hay justamente coledocolitiasis justamente de origen primario y coledocolitiasis de origen secundario. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes y eso es lo que tienen que tener conocimiento justamente para nosotros a veces nosotros explicar al paciente por qué se forman cálculos después que un paciente es operado. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Miren, los cálculos primarios, generalmente son de origen de pigmento biliar. Y generalmente, ¿dónde se va a formar? Se van a formar justamente en la vía biliar. En la vía biliar, en el mismo conducto, por eso se llaman pigmentos biliares. Y generalmente estos cálculos primarios son de color, generalmente a veces son amarillo con café, entonces, o café también. Entonces, generalmente son de esta característica, los cálculos primarios. Y los cálculos secundarios generalmente son todos aquellos cálculos que derivan del colesterol y generalmente son de color amarillo. O también de repente quizás es blanco amarillento, etcétera, pero generalmente es de amarillo. Entonces, ¿dónde se va a encontrar? Se va a formar los cálculos a nivel de la vesícula. Entonces, tenemos dos cosas conceptuales y esa es pregunta de examen. Los cálculos primarios son formados por pigmentos biliares y se forman en los conductos biliares. Y los cálculos secundarios se forman generalmente en la vesícula. Entonces, por eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y acá añadamos cálculos residuales. Generalmente los cálculos residuales son aquellos cálculos que se forman o son aquellos que se forman después de que el paciente es operado. Generalmente se presentan en un lapso de un año o 2 años. Eso se llaman cálculos residuales. ¿Ya? Entonces, por eso es ahorita, ¿no? La que pasa inadvertida durante una colecistectomía y causa síntomas en un lapso de 2 años. Y acá llamamos cálculos recurrentes. Entonces, es justamente la neoformación y tarda más o menos 2 años en causar los síntomas. Entonces, se forman cálculos, otra vez nosotros eliminamos y otra vez se forman. Pues son cálculos recurrentes. Entonces, tenemos cálculos primarios, tenemos cálculos secundarios, cálculos residuales y cálculos recurrentes. Entonces, acá tenemos que ver, obviamente, qué es la coledocolitiasis de grandes elementos. Actualmente es un concepto en desuso. Para fines prácticos se considera como la litiasis mayor de 15 milímetros. Entonces, acá tenemos que ver, justamente tener en consideración que nosotros tenemos que tener un corte, justamente para hacer intervención tanto quirúrgica como de tipo endoscópica. Entonces, si nosotros vemos que un cálculo a nivel del conducto es mayor de 15 milímetros, nosotros ya podemos determinar que este paciente tiene que ser quirúrgicamente operado. Tiene que ser operado para que sepan ustedes. Pero si el cálculo es menos de 15 milímetros,
nosotros tranquilamente lo podemos extraer a través de la colangiografía pancreato-retroendoscópica o también llamada RCP o CEPRI. Entonces, tenemos un corte menos de 15, hacemos a través de la CEPRE. Mayor de 15, mejor es el tratamiento quirúrgico. Es más, de repente, civilizado ante los ojos académicos decir el tamaño aproximado entre milímetros y la forma, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Si es cuadrado, si es un barril, etcétera, o también si es una estructura poliédrica, a veces vamos a hacer cálculo. El nuevo término que nosotros podemos utilizar es la coledocolitiasis compleja. Por lo tanto, la litiasis, que es independientemente del tamaño, su extracción requiere de más o menos una maniobra rutinaria. Esto incluye a los grandes cálculos o los grandes elementos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la coledocolitiasis? Que haya, ¿qué cosa? Que hay una colecistectomía previa, ¿no? Causa dilatación de la vía biliar extrahepática, ¿no? También otro factor de riesgo es el mayor de 55 años, cuando hay disinesia de las vías biliar extrahepática. Puede haber también, miren ustedes, un factor de riesgo, los divertículos periampulares. ¿Qué significa esto? Que a nivel de la ampolla de Bátero o del esfínter de Odí va a haber un divertículo, y eso es mucho cuidado. Y hay que tener bastante manejo de esta vía biliar, porque fácilmente, como saben ustedes, son divertículos falsos, ¿ya? Entonces, tranquilamente siempre van a estar, a veces no tienen una membrana, y nosotros cuando realizamos la intervención endoscópica podemos tranquilamente perforar. Entonces, por eso mucho cuidado en los divertículos periampulares. Pueden causar obstrucción o también pueden causar éstasis biliar. Y obviamente también otros factores de riesgo son las infecciones recurrentes. Por ejemplo, tenemos la Clonorchis sinensis o también la Opistorsis viverini. Entonces, esos también las infecciones recurrentes que nos pueden causar, obviamente, la coledocolitiasis. ¿Cuáles son las características clínicas de la coledocolitiasis? Generalmente el 10% permanecen asintomáticos, claro que sí, pero también estos cálculos pueden migrar espontáneamente en alrededor del 21 al 34%. ¿Qué significa esto? Que tranquilamente el cálculo puede ser expulsado, ¿no? Espontáneamente. Y eso generalmente alrededor del 21 al 34%. Pueden causar también dolor tipo cólico, biliar, ¿no? Más sostenido, va a haber ictericia moderada, severa, y es de curso intermitente. Si la obstrucción es gradual, ¿no? De la coledocolitiasis, solo habrá prurito o ictericia, que es característico, ¿no? Si la obstrucción es aguda, ¿no? Y obviamente del conducto pancreático puede producir cosa pancreatitis aguda, generalmente alrededor del 25 al 36%. Generalmente en las obstrucciones de larga duración, es decir, mayor de 5 años, pueden producir cirrosis biliar secundaria. Entonces, por eso mucho cuidado, justamente si hay una presencia de cálculos a nivel del conducto biliar. Entonces, porque la consecuencia es tardía y puede producir cirrosis biliar secundaria. Por eso, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, en laboratorio, ¿cómo nosotros podemos identificar, cómo podemos determinar si hay coledocolitiasis? Justamente a través del perfil hepático, ¿no? De la TGO, TGP, ¿no? Que se encuentran justamente la AST, se encuentra en corazón, músculo esquelético y riñones, y ALT es más específica del hígado. Por eso nosotros tenemos que saber identificar tanto justamente estas enzimas hepáticas. La fosfatasa alcalina generalmente es secreta en la colestasis intra y extrahepática. Por eso cuando nosotros vamos a encontrar, obviamente, un cuadro de coledocolitiasis, vamos a encontrar que las fosfatasas alcalinas se encuentran elevadas. La gamma-glutamin transpeptidasa obviamente confirma el origen hepático de la fosfatasa alcalina. Entonces acá tenemos dos criterios, ¿no? Que la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamin transpeptidasa lo vamos a encontrar elevadas. Y esto nos va a indicar, las dos enzimas me van a indicar más precisamente que hay obstrucción biliar. ¿Ya? Tanto la TGO como la TGP también me va a indicar qué cosa, cuando hay una
puede ser un daño a nivel hepático agudo o también puede haber un daño hepático ya de una colestasis, ¿no? Entonces, por eso mucho cuidado. Y obviamente la bilirrubina total a nivel cuando hay una coledocolitiasis, generalmente la bilirrubina total va de 2 a 5 miligramos por decilitro y generalmente no son superiores a 12 miligramos por decilitro. Entonces, por eso tenemos que ver nosotros. Le pedimos un perfil hepático, vemos la bilirrubina y si encontramos menos 8, 9, 10, entonces más nos impresiona que es un cuadro de una coledocolitiasis y esto me indica que hay una obstrucción de la vía biliar. Pero si nosotros vemos que las bilirrubinas están por encima de 18, 20, 22, 23, entonces tenemos alta sospecha, alumnos, de que el paciente puede hacer un cuadro que está cruzado con un cuadro de una neoplasia, de un cáncer. Por eso hay que tener bastante cuidado. Si el paciente viene con una característica por la edad mayor de 60 años, tiene bastante ictericia, las bilirrubinas están por encima de los 25, 30, ténganse plenamente convencidos de que su diagnóstico de cáncer no va a fallar. Ustedes ni siquiera van a dudar. ¿Por qué? Porque ya está directamente relacionado con esta patología. Obviamente la lipasa y la milasa, generalmente cuando nosotros vemos 3 veces el valor normal, ¿no? Podemos indicar que puede causar una pancreatitis, pero justamente por la coledocolitiasis. La milasa, obviamente también nos va a indicar un mayor de 400 para considerar una pancreatitis, acá tenemos que ver. Ahora, los valores pueden oscilar tanto de enzimas y las bilirrubinas y nos van a indicar que hay presencia de un lito que ha pasado espontáneamente. Entonces, esto hay que tener bastante en consideración. Y acá van a ver una tabla de los hallazgos clínicos en la colelitiasis y en la coledocolitiasis. Y van a ver el porcentaje. Miren, en el grupo 1, generalmente la colelitiasis, en el grupo 2, la coledocolitiasis. Solamente en la fiebre, miren acá, en la colelitiasis 17.2% y el coledocolitiasis generalmente 23.3%. Entonces es mayor. Las náuseas obviamente es menor en la colelitiasis 46% y en otras 56%. Y acá vamos a ver nosotros en el cuadro de la ictericia, más que todo la ictericia y más que todo también el dolor de hipocondrio derecho, que es característico obviamente de la colelitiasis, no de la coledocolitiasis, sino que de la colelitiasis. Pues el dolor en el hipocondrio derecho 78.3% y la coledocolitiasis 50.8%, pero más lo que es el inverso en la ictericia, que generalmente la coledocolitiasis, como hay un síndrome coledociano, se va a presentar alrededor del 50.8%. Entonces, eso es lo que tienen que considerar alumnos que también puede acusar. Y miren ustedes la pancreatitis, la colangitis y la masa palpable, generalmente van a ver ustedes que la masa palpable por la coledocolitiasis, más que todo por la colelitiasis, nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia, con mayor porcentaje, más no con la coledocolitiasis. Pero ¿qué pasa con la pancreatitis? Claro, con la coledocolitiasis va en aumento, obviamente por el proceso obstructivo que puede estar causando la presencia del lito. Acá también, Goito, predictores de coledocolitiasis en colecistectomía laparoscópica. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando nosotros hacemos justamente una intervención quirúrgica por la laparoscopía, generalmente vamos a determinar cuáles son los predictores de coledocolitiasis. Y van a ver ustedes, miren acá, en CEPRE, de un número de 199 pacientes, justamente se ha identificado con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99.1%, y de acuerdo a los valores predictivos, positivo o negativo, van a ver qué cosa, que hay más presencia, obviamente cuando eso nos va a ayudar a mayor precisión, justamente que haya mayor precisión cuando hay, obviamente, presencia de coledocolitiasis. ¿Y esto qué nos va a tomar valores? No, justamente los valores nos van a tomar la fosfatasa alcalina, la bilirrubina y también la presencia justamente del diámetro también del colédoco, ¿no? Generalmente en la coledocolitiasis tenemos a mayor número, ¿qué cosa? De milímetros, es decir, si encontramos antes que sea operado de la vesícula, generalmente el cálculo o no el cálculo, sino el conducto biliar, el colédoco,
mire, menos de 6 milímetros hasta 8. Pero cuando es operado de a la vesícula, se dilata el colédoco y está alrededor de 10 a 11%. Pero esto no significa que sí hay una presencia de cálculo. Entonces es por la condición de la dilatación, justamente del trabajo a nivel del conducto biliar. Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿ya? Y acá van a ver ustedes, son predictores de la coledocolitis en pacientes que serán llevados a la colesostomía, ¿no? Entonces, miren ustedes, la edad mayor de 50 años cuando es positivo o cuando es negativo. La bilirrubina total cuando es mayor de 1.5, cuando es positivo, cuando es negativo, cuando es positivo o negativo. Y mira acá el colédoco, cuando es mayor en mililitros, mira, cuando es positivo, la probabilidad de coledocolitis, cuando, miren, ustedes tienen edad mayor de 50 años, bilirrubina total mayor de 1.5, la coledocolitis mayor de repente de 6,7, la probabilidad de la coledocolitis generalmente, miren, va del 72%. Y si yo tengo, ¿qué cosa? La edad mayor de 50 años, las bilirrubinas totales son menores de 1.7, la coledocolitis también es menor, la probabilidad que vas a encontrar de coledocolitis va a ser en 38%. Entonces, eso nos ayuda bastante los criterios diagnósticos de la coledocolitis. Acá tenemos otro cuadro de la sensibilidad y especificidad de los predictores de coledocolitis. Van a ver ustedes cálculo en colédoco por ecografía. Miren, su sensibilidad es de 0.38, su índice de confianza del 95%, miren, oscila de entre 0.27 a 0.49, la especificidad de 1 y obviamente con un índice de confianza del 95% de 0 a 99, de 0.99 a 1. Entonces van a ver ustedes que generalmente cuando hay colangitis, ictericia preoperatoria, coledo colitado por ecografía, va a dar mejor certeza justamente si hay o no hay presencia de coledocolitis. Acá también hay razones, obviamente, de la probabilidad, ¿no?, de líquidos ratios para determinar un indicador si hay cálculo en el conducto por ecografía, ¿no? Si hay colangitis, ictericia, de igual manera, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración con los intervalos de confianza, obviamente. Y acá van a ver los pacientes que son asintomáticos por la colicistitis, que tengan predictores de coledocolitis. Ya, esta es pregunta de examen alumno. Esta es pregunta de examen, predictores de coledocolitis. Si tienes un predictor de bajo grado, si va de un intermedio grado o si hay un predictor de coledocolitis de alto grado. Miren ustedes, de bajo grado, ¿qué hacemos? Una colelat sin colangiografía, cuando hay bajo. Pero si hay, por ejemplo, un predictor de coledocolitis de grado intermedio, le podemos hacer una colelat, pero sí o sí tenemos que hacerle una colangiografía intraoperatoria, ¿no? O también hacemos una ecografía, ¿no?, laparoscópica, ¿no? Y si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el grado intermedio, ¿no?, podemos ayudarnos a través de la econdoscopía o la colangioresonancia, ¿no?, que es muy certero. Y cuando es de alto grado, de probabilidad de predictores de coledocolitis, ¿no?, le hacemos una colangiografía pancreato retrógrada, ¿no?, preoperatoria, y si es positivo, ¿no?, hacemos una econdoscopía. Y generalmente siempre vamos a hacer una exploración de la vía biliar por la laparoscopía o una CEPRE postoperatoria. Entonces acá lo que podemos sacar, ¿qué cosa? Hay criterios predictores de coledocolitis de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado, justamente para determinar si hay o no hay presencia de coledocolitis. Y acá van a ver ustedes una imagen que realmente nosotros utilizamos bastante, la ultrasonografía o la ecografía, ¿no? La sensibilidad para detectar la dilatación del colédoco mayor de 6 milímetros en pacientes con vesícula y mayor de 8 milímetros en pacientes que son operados ya de la vesícula, ¿no? En alrededor del 77 a 87%. La sensibilidad para detectar litiasis en el colédoco, mire, va de 22 a 55%. Y acá van a ver la flecha, miren la flecha, y este es justamente el conducto de la vía biliar, y miren acá la sombra posterior que siempre hacemos, miren el cálculo, ¿no? El cálculo, la flecha, ¿no? Entonces eso nos ayuda bastante en la ultrasonografía. Pero la ultrasonografía nos ayuda, ¿qué cosa? En cálculos grandes, en cálculos que sean mayores de 1 centímetro.
o de 10 milímetros. Entonces, hay otros exámenes como la tomografía, la resonancia, la iconoscopía, me va a reducir, ¿qué cosa? Un mejor diagnóstico con cálculos menores de 10 milímetros o 1 centímetro. Y estos son los exámenes que me van a ayudar, obviamente, para hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Que me va a ayudar la tomografía, la resonancia magnética, con la grafía intraoperatoria, ¿no? Obviamente la ultrasonografía, ¿no? Y este es, ¿qué cosa? La RCP, y este es el estudio endoscópico. Y miren acá, justamente entre la sensibilidad y la especificidad, la mejor que te va a ayudar en gran parte, miren ustedes, la ultrasonografía, la laparoscópica, va alrededor de 71 al 100%. Y obviamente la especificidad va del 96 al 100%. Miren también la CEPRE nos ayuda con mayor precisión, es decir, mayor del 95% su sensibilidad y la especificidad mayor del 95%. Entonces, por eso es muy importante, obviamente, justamente determinar cuáles son las ventajas y desventajas también, justamente de estos exámenes. Miren, la tomografía tiene una sensibilidad y especificidad, mira, que oscilan entre 65 a 73%. Entonces, casi no es muy específico, ni tampoco no es muy sensible, ¿no? Con respecto, obviamente, a la ultrasonografía, a la colangiografía intraoperatoria, miren acá de 59 al 100%, y la especificidad va del 93 al 100%. Y esta es una tomografía que justamente nos va a ayudar, justamente, miren acá en la flecha, nos identifica obviamente la presencia, este es el conducto y este es el cálculo, ¿no? Más preciso también en lo que es la tomografía. Y acá también van a ver ustedes, miren acá, este es un examen de la tomografía y miren dos cálculos, ¿no? Las dos flechas, miren, son dos cálculos. Y este es blanco, obviamente, por la sustancia de contraste. De igual manera, miren acá, este es el conducto de las vías biliares y esta casi sustracción justamente del conducto, van a ver ustedes la presencia del cálculo. Por eso es importante a nivel de la fecha. Y miren acá, este es muy bonito, esta es la vía biliar, este es el colédoco, y este es a través de la RCP, es decir, de la CEPRE, y van a ustedes, miren cómo el conducto está lleno de cálculos. Y estos cálculos son cálculos, pueden ser poliédricos, cuadrados, ¿no? Entonces, de diferente forma, ¿no? Y miren acá nomás, acá pueden identificar cuántos cálculos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cálculos. Entonces, tranquilamente, eso nos ayuda con más precisión la CEPRE. ¿Cuáles son las complicaciones de la coledocolitiasis? Primero, a la cabeza es la colangitis aguda. Luego, la pancreatitis biliar, abscesos hepáticos, cirrosis biliar secundaria e hipertensión portal. Y acá van a ver ustedes ya los predictores de la coledocolitiasis, pregunta de examen también. Predictores de coledocolitiasis, muy fuertes, moderados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Y la probabilidad intermedia y la probabilidad baja o la probabilidad alta. Muy fuertes cuando el cálculo ya existe en el colédoco y nosotros podemos identificar por la ecografía o la ultrasonografía. La clínica, si hay colangitis ascendente, la bilirrubina mayor de 4 milímetros por decilitro. Fuertes, dilatación de la vía biliar, ¿no? A través de la ultrasonografía, mayor de 6 milímetros a 8 milímetros. Y la bilirrubina, miren ustedes, siempre de 1.5 a 4 milímetros. Y los moderados, cuando hay alteración de las enzimas hepáticas, puede haber pancreatitis biliar y la edad mayor de 55 años. La probabilidad alta para que haga mayor de 50% que haya cálculos en el conducto biliar, cuando hay presencia de cualquier predictor muy fuerte o la presencia de ambos predictores. Y cuando hay una probabilidad intermedia, es decir, de 10 a 50%, cuando pacientes no cumplen las dos anteriores, es decir, la presencia de cualquier predictor muy fuerte, esas cosas, ¿no? Y la probabilidad baja, ¿no? Menor de 10%, cuando hay ausencia de predictor, es decir, las bilirrubinas están normales, en la ecografía también no se evidencia cálculo, entonces la probabilidad es baja de la presencia de coledocolitiasis. Y acá van a ver también cuáles son los factores, obviamente, de la Sociedad Gastroenterológica de Endoscopía, para conocer los factores de la coledocolitiasis, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Muy fuertes y moderados.
cuando hay intermedio, bajo o alto, ¿no? Que ya hemos mencionado. De igual manera también cuando hay intermedio, bajo o alto, ¿no? Que hemos hecho. Y esto es lo que vamos a ver y vamos a revisar lo que es la CEPRE. CEPRE, métese en la cabecita la CEPRE o RCP, ¿no? La tasa de éxito en el tratamiento de la coledocolitiasis generalmente va entre el 87 y el 100%. Tasa de fracaso, es decir, que no todo examen es perfecto, va entre el 10 a 15% cuando son los litos son muy grandes. ¿Y cuando decimos que los litos son muy grandes? Cuando el tamaño generalmente es de 1.5 centímetros o 15 milímetros. La morbilidad generalmente es el 5%. Miren acá, si hay, puede haber hemorragia del 0.3 al 2%, perforación de 0.1 a 1%, infección de 0.6 a 1.5% y la pancreatitis va alrededor de 1 a 7%. Entonces, esos son los criterios justamente que tenemos que considerar justamente por las complicaciones de la coledocolitiasis. La CEPRE periquirúrgica, riesgo de la recidida de coledocolitiasis intermano, se recomienda la Colelab dentro de las siguientes 2 semanas post-CEPRE. 2 semanas, es decir, después de 15 días. Y la CEPRE transquirúrgica, ¿no? Generalmente es una impráctica de la mayoría de los escenarios clínicos, y la CEPRE postquirúrgica puede haber un riesgo de la fístula o fuga biliar, formando un bilioma o también un biliperitoneo. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. ¿Cuál es la preparación para la CEPRE? Generalmente no es necesario el antibiótico en la mayoría de los pacientes, tiene que haber ayuno, una correcta reanimación en caso de requerir alergias y antecedentes quirúrgicos tenemos que considerar, hoja de consentimiento informado, que es lo más importante. Si el paciente no quiere firmar la hoja de consentimiento, generalmente no se le realiza el procedimiento, así de simple, ¿ya? Así de simple. Ahora, ¿cómo realizar una CEPRE temprana, menos de 72 horas, y una CEPRE de urgencia? ¿No? Una CEPRE temprana, menos de 72 horas, cuando hay una colangitis moderada severa que responde al manejo de reanimación y antibióticos. Puede existir una pancreatitis biliar con evidencia clínica obstructiva sin colangitis. Una CEPRE de urgencia cuando la colangitis es severa y que no responde al manejo de reanimación. Sí o sí tenemos que entrar a hacer la CEPRE. El drenaje biliar es objetivo más que la extracción de los litos y hay que ser, sí o sí, hay que colocación del stent biliar. Muy importante en la CEPRE de urgencia. Y la colangiografía, que generalmente lo debe realizar cualquier médico que hace una operación de la vesícula, ¿no? Entonces, hago la operación de la vesícula y si no hago la colangiografía, ya me meto en problemas, me meto de repente quizás en denuncias, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad de la colangiografía? Miren, la sensibilidad para identificar litos, alrededor de 89 a 93%, puede haber también falsos negativos y generalmente nos va a ayudar tiene dificultad en la litis pequeña, menos de 5 milímetros en los conductos dilatados. Entonces, por eso es muy importante la colangiografía también tener criterios. Y esta es la esfinterotomía. ¿Qué es la esfinterotomía? Generalmente hay una esfinterotomía empírica cuando no se tiene certeza de la existencia de la coledocolitiasis. Entonces, ¿qué paciente viene por pancreatitis? Viene por pancreatitis, viene por pancreatitis. Entonces, a esa que viene más de 2 veces por pancreatitis, se llama justamente pancreatitis recurrente. Y el tratamiento es la esfinterotomía. ¿Y en qué consiste la esfinterotomía? En canalizar la vía del esfínter de Oddi y agrandar el diámetro. ¿Para qué? Para que puedan salir tranquilamente los cálculos que sean menores. Si yo he cortado una esfinterotomía mayor de 9 milímetros, entonces todos los cálculos que son menos de 9, obviamente van a salir espontáneamente. Por eso es importante. Sin embargo, incrementa junto con el barrido con el balón la detección de litiasis pequeña, menos de 5 milímetros, y se recomienda incluso antes de realizar la colografía descomprensiva, ¿no? Por eso es importante la esfinterotomía. Y acá van a ver ustedes, miren ustedes, la esfinterotomía, justamente cómo cortamos. Este es un esfinterótomo de asa, y este es el asa, y se corta, se agranda, canulo y se agranda. Entonces, la tasa de éxito para la remoción completa de litos es alrededor de 74 a 95% y se acompaña de la dilatación papila mayor con balón. La tasa de éxito generalmente es mayor de 95. Y miren ustedes acá, y agarra, primero canulo, ¿no? Corto y extraigo la
obviamente este es el cálculo, miren cómo se extrae, y obviamente ya se solucionó el problema del cálculo. El barrido con balón es un balón, obviamente el balón extractor de cálculos, ¿no? A balón, primera línea de tratamiento, fácil de usar, puede ocluir la vía biliar para hacer una colangiograma, sin riesgo de quedarse atorado en la litiasis. Tasa de éxito generalmente 85-90%, y obviamente la extracción de litiasis múltiples debe ser de 1 a 1, ¿no? Y se debe comenzar por el lito más distal. Entonces, intentar traer más litos podrían causar impactación. Eso sí, cuando yo realizo y veo que hay a nivel del conducto del colédoco, lo veo como un rosario, los cálculos, yo tengo que sacar cálculo por cálculo, es decir, cae el primero, segundo, así. Yo no puedo jalar desde arriba hacia abajo porque puedo causar, obviamente, un atrapamiento de los litos, y esto no se va a complicar peor. La dilatación papilar con balón, claro que sí, indicada en casos selectos como la coagulopatía, divertículo periduodenal, anatomía alterada. No se aconseja la estenosis biliar y cuando hay cáncer. Hay que tener bastante cuidado, hay que determinar cuál es la causa con certeza para hacer una dilatación papilar con balón. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Puede no acompañarse de una esfinterotomía. Se ha observado que si se utiliza como técnica única es igualmente efectiva. Y acá miren, se puede dilatar con balón de 12 milímetros hasta los 20 milímetros de diámetro. Generalmente van de 1 a 1.5 milímetros. Entonces hay que tener bastante cuidado con la dilatación. Pues hasta yo puedo romper el colédoco, ¿no? Entonces, si no dilata, ¿no? Esta es una complicación. Y acá van a ver ustedes, miren acá, ¿no? Este es el duodenoscopio. Miren acá, esta es la vía biliar y estos son litos, son cálculos. ¿Me entiendes cómo se saca? Y esta es la litrocticia mecánica que también se realiza para extraer los cálculos, ¿no? Esto generalmente hay en la ciudad, este es el Spyglass, conocido como litrocticia mecánica, que se realiza en la ciudad de Lima, y obviamente, ¿en qué consiste? Es igualito como el mismo mecanismo como para extraer cálculos o la litrocticia renal, ¿no? A través de ondas sonoras, ¿no? Ubicamos el cálculo, disparamos con las ondas sonoras y se deshace el cálculo en forma de un barro. Obviamente poner la canastilla debajo del hito otorga un 94% de la posibilidad de captura, técnica de rotación para la captura del hito, riesgo de que se atasque en caso de litiasis refractaria a fragmentación. En caso de litiasis no puede fragmentarse, se recomienda volver de dejar el lito in situ y dejar lugar para otra terapia, que es el stem biliar o otro también, ¿no? Y desastacar el lito, abrir la canasta en la parte más amplia de la vía biliar e inyectar solución salina o presión y rotar la canasta para sacar el lito que salga. Entonces, es la endoprótesis, la colocación de stem biliar, ¿no? Se utiliza en caso de colangitis y litiasis residual compleja, y justamente la extracción de litiasis incompleta o fallida, realmente del 10 al 15%, y puede ser una terapia de larga evolución en casos seleccionados, como en los ancianos o como la terapia paliativa, o podemos hacer una tasa de colangitis realmente va a resolver entre el 36 y el 65%, y la mortalidad, ¿no? Si no se coloca la endoprótesis, va alrededor de una mortalidad de 6 a 21%. Y esto solamente justamente para ver justamente la dificultad que se tiene para lo que es la extracción de cálculos. Y acá hablamos CEPRE fallida, ¿no? La CEPRE fallida es cuando no podemos realizar, obviamente, la extracción del cálculo, no podemos hacer la CEPRE, o no podemos extraer el cálculo, como les puedo decir, ¿no? Debido a que puede haber una anatomía aberrante del colédoco, puede haber colangitis, puede haber una litiasis impactada, puede repetir la CEPRE en un día diferente, se recomienda por el mismo endoscopista, y aumenta su tasa de canulación de hasta 88 a 96%. Por eso es importante. ¿Y cuáles son las recomendaciones, ¿no? De la coledoclea? Se debe usar los criterios del ASGE para evaluar la posibilidad de la coledocolitiasis. Pacientes de bajo riesgo deberán someterse a la colecistectomía sin evaluar vía biliar, y si el paciente tiene riesgo intermedio para coledocolitiasis, hay que usar la ultrasonografía o también la que llama la colangioresonancia, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, ¿no? Y pacientes con criterios fuertes deberán someterse a evaluar la vía biliar, generalmente con CEPRE.
También debe realizar la colestectomía durante el mismo tiempo de internamiento por pancreatitis. Claro, sí, es lo más recomendable, ¿no? Saco el cálculo, espero un día, 2 días, lo opero y el paciente ya se va tranquilamente a su casa, ya no va a tener ningún tipo de desconfianza. No hacer CEPRE urgente en caso de pancreatitis biliar, claro que sí. No se realiza CEPRE cuando el paciente está acusando pancreatitis. Y ni mucho menos si cuando el paciente está con pancreatitis no puede ser operado. No puede ser operado. ¿Ya? En caso de pancreatitis biliar sin colangitis o obstrucción biliar. La CEPRE temprana en pacientes con litiasis generalmente visualizada por la ultrasonografía, cuando la bilirrubina total es mayor de 4 miligramos, que diga, por decilitro, cuando la dilatación del conducto biliar a través de la ultrasonografía o también puede ser de la colangitis. Y por último, en caso de litos difícil usar la técnica de esfinterotomía más dilatación de la esfinterotomía con balón, no usar solamente la esfinterotomía. En caso de continuar sin éxito, considerar anexar la litrofixia con láser o electrohidráulica. Y en pacientes con mirici, ¿qué significa mirici? Mirici significa que hay una impactación, obviamente, un cálculo a nivel del cítico que presiona, que comprime el conducto hepático común. Y esto hace ¿qué cosa? Que se obstruya, no deje pasar el líquido, justamente debido a la compresión extrínseca del conducto, ¿no? Considerar la colegiscopía, el spyglass, como alternativa en el manejo quirúrgico. Eso sería todo con respecto a la coledocolitiasis. Y acá es el segundo tema que nosotros tenemos que ver y observar, justamente es el tema de estreñimiento, ¿ya? Del estreñimiento. Es muy importante y con estos temas estamos avanzando. Esperemos también realizar también otro tema el día jueves o viernes para ya de una vez terminar y tratar de, siquiera de avanzar 4 temas y ya culminar con los temas ya determinados. Las siguientes clases vamos a hacer el síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, patología diverticular, patología anorrectal, ¿no? Y algunos temas que faltarían para completar los 24 temas. ¿Me están escuchando algunos, no? Sí, doctor. Entonces vamos a hablar, este es un tema muy importante y eso es lo que tienen que saber ustedes para el manejo de estos pacientes. Ya, a veces hay pacientes que vienen con una impactación fecal y generalmente el paciente está llorando, gritando, a veces no puede defecar, a veces están defecando poquito a poquitos y generalmente cuando hacemos un tacto rectal vemos que hay una impactación. ¿Qué es una impactación? Son presencia de heces duras a nivel de recto. Entonces, ¿qué hacer? Hacemos nosotros una maniobra digitálica, tratemos de presionar, ¿no?, hacia arriba y comenzamos a desintegrar las heces. Y inmediatamente colocamos al paciente enema y el paciente tranquilamente defeca. Si el paciente no le hacemos esa maniobra, va a tratar de empujar, eliminar las heces y las heces, como son duras, van a causar ¿qué cosa? En vez de solucionar de repente quizás en ese momento va a causarle más daño a través de fisuras anales, va a producir una rectorragia y otras cosas más que se pueden dar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar, lo que es el estreñimiento crónico. El concepto de estreñimiento crónico es el estreñimiento funcional, puede ser trastorno caracterizado por una dificultad persistente para defecar o una sensación de que la defecación es aparentemente incompleta y generalmente cada de 3 a 4 días o con menor frecuencia en ausencia de síntomas de alarma o causas secundarias. Ese es el concepto de estreñimiento. Justamente, otra de las funciones o de la presencia de estreñimiento crónico es la necesidad de un esfuerzo defecatorio excesivo o desproporcionado. Cuando exterioriza, ¿qué cosa? A heces duras de escaso volumen. Cuando no consiguen evacuar, a pesar de experimentar el deseo consciente de la defecación. Y por último, con una baja frecuencia en el ritmo de posesional o defecatorio. Acá vamos a ver justamente el estreñimiento de la cabeza. Justamente nosotros vamos a ver que es una enfermedad que está presentándose en muchos organismos del ser humano y que esto es debido a ¿qué cosa? Primero a la mala alimentación y a la forma de vida, ¿no?, que puede tratarse como consecuencia, obviamente, y esto conllevar
a la formación de cáncer de colon. Generalmente es una relación directa con el estreñimiento. El hábito normal de defecar, ¿no? Su hábito normal es un hábito normal, varía entre 3 deposiciones no líquidas al día o una cada 3 días. Entonces, nosotros hacemos 3 veces al día o una vez al día. Ese es el hábito normal. Que el hábito defecatorio sea indoloro, no haya dolor. Y generalmente está acompañada de sensación de evacuación completa, ¿no? Yo defeco y ya siento que he eliminado todas las heces y no siento esa sensación de otra vez de ir al baño. Por eso es una sensación de evacuación completa. Y acá van a ver que el estreñimiento en el mundo ha desequilibrado la vida de cada ser que tiene una enfermedad de principal, generalmente en los adolescentes, ya que no toman mayor importancia a esto. Generalmente es un problema, ¿no? Generalmente sí, un buen tratamiento del estreñimiento puede terminar sin incontinencia, sin aislamiento y más aún autoaislamiento y afectación psicológica dado la transparencia. ¿Cuáles son las principales causas del estreñimiento? Pueden ser causas genéticas, pueden ser causas metabólicas, pueden ser causas endocrinológicas, anatómicas, heterológicas o psicológicas. Entonces, todo esto vamos a ser las principales causas del estreñimiento. Y acá van a ver ustedes que el estreñimiento o constipación es un trastorno en la que la persona tiene evacuaciones molestas o poco frecuentes, hay un desorden en la actividad motora del intestino, con un tránsito disminuido de las heces, a consecuencia del cual éstas se endurecen, ¿no? Presentando dificultades en su paso a través del intestino, y esto va a condicionar, obviamente, en conducir a agravar situaciones como hemorroides, fisuras anales, y la persona se da cuenta claramente de ello, ¿no? El estreñimiento crónico, generalmente por otro lado, puede comenzar de un modo insidioso, puede persistir durante meses o años, puede también caber o recalcar que comienza en su mayoría en la infancia o adolescencia, y generalmente es importante cuantificar el volumen, la frecuencia de las heces. Generalmente las deposiciones en la población pueden tener una frecuencia entre 3 heces diarias a 3, puede ser también a 3 semanales, generalmente eliminando entre 45 a 250 gramos por día de las heces, aunque esto puede, ¿qué cosa? Indicar que aproximadamente un 50% de la población total excreta menos de 100 gramos por día, el 50%. ¿No? Generalmente el tiempo de tránsito que se correlaciona estrechamente con el peso de las heces, dado que es una parte determinante de aquel que aproximadamente, generalmente en alrededor de las 60 horas, ¿no? Para el hombre y 70 horas para las mujeres, pueden presentar justamente esta patología. Y acá van a ver el tipo de estreñimiento que se clasifica en 3 tipos, ¿no? El atónico, los espásticos y el rectógeno. Pregunta de examen. Son los tipos de estreñimientos, ¿no? Que se clasifican en 3, ¿no? Atónico, espásticos y rectógeno, ¿no? El atónico generalmente es el más frecuente y generalmente obedece a una debilidad motora de la pared intestinal y que afecta negativamente el tiempo del tránsito intestinal. Es el atónico. Y el espástico generalmente se origina por espasmos del colon que interfieren en la progresión normal de las heces, lo que esto va a provocar dolores de tipo cólico. Y el rectógeno, generalmente la causa es la pérdida de la función evacuatoria del último tramo intestinal, es decir, el recto, no iniciándose el reflejo de defecación. Entonces, esto es el tipo de estreñimiento, ¿ya? Es el tipo de estreñimiento, son 3 entonces. La etiología y la fisiopatología, generalmente dentro de la dieta, obviamente tiene que ver un problema que no haya mucha alimentación en la fibra y parece ocupar un lugar muy importante, ¿no? Cualquier hidrato de carbono que alcance el intestino grueso tiene un efecto laxante, aunque pequeño, destacando entre ellas justamente el almidón. La mayoría de los individuos, obviamente, con estreñimiento crónico pertenecen al tipo idiopático, es decir, sin causa orgánica conocida, ¿no? Incluyendo lo que indica de la falta de fibra y líquidos en la dieta. ¿Cuáles son las causas, obviamente, que va a haber del estreñimiento crónico? Primero a la cabeza es la retención voluntaria, el síndrome de intestino irritable, trastornos del sistema nervioso y obviamente por último las enfermedades como cáncer
como hemorroides o como también la fisura anal. Acá vamos a ver lo que son las causas del estreñimiento y causas extradigestivas, ¿no? Acá vamos a ver justamente de origen intestinal, cuando puede haber una causa de la esclerodermia, de origen colónico, tumores, megacolon, enfermedades de divertículo, de origen rectal, tumores, tomeño prolaxo, de origen anal, obviamente, las fisuras, los hemorroides complicadas o inflamaciones, ¿no? Y obviamente puede haber de origen sistémicas, alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas como los embarazos y la desnutrición. Entonces, estos van a ser las causas de estreñimiento de causas extradigestivas. Factores de riesgo, obviamente, deterioro de la función cognitiva en los mayores, inmovilidad, dieta justamente pobre en líquidos y fibra, obviamente la hospitalización, que está indicado a veces en pacientes que obviamente tienen problemas de estreñimiento, uso de medicamentos, ignorar la imperiosidad de defecar, ¿no? ¿Por qué se produce? Obviamente cuando hay una afectación del llenado rectal. Y generalmente esto está asociado a enfermedades como tumores, como colon irritable, diabetes, ¿no? Enfermedad de Parkinson, etcétera, ¿no? Asociado a uso de medicamentos. ¿Por qué se produce? Cuando hay, obviamente, cuando hay inmovilidad o inactividad física, debilidad muscular, hay alteración de la sensación de sed, asociado generalmente a uso de medicamentos laxantes, asociado a enfermedades hasta trastornos cognitivos, dieta pobre en líquidos y fibra, falta de hábito regular y dificultad de acceso al ir al baño, ¿no? Acá también, obviamente, retrocedemos, la fisiopatología se debe generalmente a una alteración del tránsito colónico o de la función anorrectal como consecuencia de un trastorno primario de la motilidad, ¿no? Obviamente va a haber afectación de ciertos fármacos asociados a enfermedades sistémicas que afectan al tubo digestivo. Importante que debemos hacer que la presencia de heces en el resto es también importante. ¿Por qué? Porque esto va a determinar justamente a nivel de resto que está lleno de heces y la persona no si no ha defecado en las últimas 48 horas, debe permanecer en alteraciones de mecanismo de defecación. Y generalmente los hemorroides son causas más frecuentes de la presencia de sangre en las heces, pero siempre debe destacarse la existencia de un proceso tumoral o inflamatorio, para lo cual está obligada la práctica de hacerle una colonoscopia. Y esta es la colonoscopia. ¿Cuáles son los factores coadyuvantes? Dieta pobre en residuos o mal balanceado, que lleva a la formación de heces de volumen escaso y composición inadecuada, abuso de laxante y enemas, inhibición voluntaria de reflejo defecatorio cuando hay inactividad física, estrés, la ansiedad, que hace un problema obviamente de un componente psicológico, reposo prolongado en cama, y cuando hay una ingestión insuficiente de líquido, ¿no? Y los viajes prolongados. El diagnóstico, a la cabeza de la historia clínica, que abarquen, entre otros, los inicios del estreñimiento, duración, medios utilizados para facilitar la evacuación, si hay antecedentes patológicos, identificar enfermedades asociadas a fármacos astringentes, tipo de vida, actividad socioprofesional, contenida de fibra en dieta, signos y síntomas de alarma, si hay hematoquesia, rectorragia, pérdida de peso, antecedentes de cáncer colon rectal, ¿no? Si es de origen familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, anemia, estreñimiento agudo en ancianos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué acude el paciente en estos momentos a consulta? Justamente cuando hay cambios resistentes en la rutina, manifestaciones de depresión, en casos graves se puede estar antecedentes de abuso sexual en infancia, que tenemos en consideración. Y la exploración, obviamente, hacemos una exploración física, si hay hipotiroidismo, depresión o Parkinson, sospecha de una lesión espinal, sensibilidad de dermatomas sacros, ¿no? Abdomen, si hay presencia, obviamente, no existe evidencia suficiente que respalde la realización de pruebas complementarias, analítica, radiografía, de rayos X, endoscopía, y obviamente tenemos que ver, obviamente, hacerle un tacto rectal de cúbito lateral, ¿no? En ausencia de síntomas o signos de alarma, que se pueden comenzar con tratamiento empírico si puede fallar o realizar pruebas complementarias. Las pruebas complementarias son obviamente analítica, hemograma, todos los, ¿no? Hemotiroideas, calcio, glucosa, electrolitos, orina, estudios endoscópicos mayores de 50 años, con estreñimiento, ¿no? Con antecedente familiar de cáncer de colon rectal, si previamente no hemos realizado un screening, ¿no? Si hay estreñimiento y signo de alarma, si hay rectorragia, ¿no? Hay presencia de sangre a nivel de si es positiva, anemia ferropénica, pérdida mayor de 10 kilogramos, síntomas de obstrucción, estreñimiento, etcétera, radiografía de abdomen, abundantes heces en marco colónico, megacolon,
y obviamente tiempo de tránsito colónico, ¿no? Esto debido a que goza la escasa frecuencia de deposiciones y obviamente la presencia de estreñimiento refractario laxantes a otras medidas conservadoras, ¿no? Y la manometría anorrectal justamente para determinar o para titular las presiones en recto y canal anal. Obviamente también titulamos los reflejos rectoanales, si tomamos la presión anal elevada de reposo o si hay anismo o fisura. Y eso es lo que tienen que saber. Y acá van a ver ustedes criterios diagnósticos de Roma 4 para el estreñimiento crónico funcional, ¿no? Si hay presencia de dos o más de los siguientes criterios, ¿no? Más del 25% de las ocasiones, esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, si hay maniobras manuales para facilitar la defecación, ¿no? Si hay menos de 3 deposiciones no espontáneas completas a la semana, ¿no? La presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxantes, ¿no? Y por tercero, no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síntomas del intestino irritable, ¿no? Que tenemos que considerar. Y antes del estreñimiento, sin dolor o con dolor, ¿no? El sin dolor o leve, ¿no? O con dolor, ¿no? Y cuando el estreñimiento es sin dolor o leve, cuando el estreñimiento es funcional. Con dolor, cuando está relacionado al síndrome de intestino irritable en su componente de estreñimiento. Generalmente eso es lo que tenemos que saber. Acá la epidemiología, obviamente, ¿no? La prevalencia del estreñimiento crónico varía según los criterios, ¿no? Alrededor del 2% y el 79% de la población general. Manejo diagnóstico de los pacientes con estreñimiento funcional. El diagnóstico de los trastornos funcionales digestivos generalmente se basa en los síntomas, teniendo en cuenta los recursos sanitarios disponibles y el grado de incertidumbre de que los pacientes y los médicos sean capaces de aceptar. Y eso es imprescindible hacer una buena historia clínica, cuidadosa, investigando siempre aspectos como los antecedentes familiares, personales, entre los últimos, son de gran importancia para el antecedente de paridad y quirúrgica, ¿no? Y acá van a ver ustedes las posibles causas secundarias de estreñimiento. Causa, si es causa orgánica, ¿y cuál es el ejemplo? ¿No? Orgánica, cáncer o masa extraintestinal, ¿no? Si es posinflamatoria, isquémica, quilúrica. Endocrina o metabólico, diabetes, hipotiroidismo, etc. Neurológica, psiquiátrica, daño espinal, enfermedad de Parkinson, etc., ¿no? Miogénica, distrofia miotónica, dermatomiositis, esclerodermia, etc., ¿no? Anorrectal, fisura, estenosis, enfermedad inflamatoria de colitis ulcerativa, proctitis, fármacos, mira, acá vienen los opiáceos, antihipertensivos, antidepresivos, ¿no? Y etcétera, antipilépticos, antihipertensivos, etcétera, ¿no? O medicamentos ricos en bario, dieta o estilo de vida, baja ingesta de fibra, deshidratación inactiva, también alteración a nivel del componente físico. Fármacos frecuentes relacionados con estreñimiento, acá tenemos analgésicos, AINES, anticolinéricos, antipsicóticos, etcétera, ¿no? Diuréticos, antirrítmicos, etcétera. Y acá van a ver ustedes la escala de Bristol. La escala de Bristol ustedes tienen que manejar, tienen que conocer ustedes para hablar justamente de estreñimiento crónico. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Ya, acá van a ver, la escala de Bristol va del tipo 1 hasta el tipo 7. Y con las características, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Tipo 1 generalmente son trozos duros, separados. Entonces, acá van a ver, es un componente del síndrome intestino irritable en su componente estreñimiento. Tipo 1. Y van a ver ustedes en el tipo 7 completamente líquidos. Tipo 7, cuando es acuosa, sin pedazos, ¿no? De sólidos, totalmente líquida. Entonces, eso es lo que nosotros que tenemos que ver y tener presente. Entonces, pregunta de examen, ¿ya? De tipo 1 es de acuerdo a la escala de Bristol. Y acá es el estreñimiento funcional cuando no mejora, ¿no? Si no mejora, remitir a un centro de referencia para estudios funcionales. Estudios funcionales, ¿qué vamos a hacer? El test de la expulsión del balón, ¿no? Manometría anorrectal, ¿no? Vamos a ver dentro de ambos patológicos, difusión de la defecación. Cuando son discordantes, hacerle un estudio de la defecografía, ¿no? Y ambos normales, obviamente, hacemos un tiempo de tránsito colónico, ¿no? Si es lento, si es normal o es
patológico, ¿no? ¿Cuáles son las posibles patologías causales de la defecación obstructiva? Acá miren ustedes ya, posibles patologías. Dolor anal, las fisuras, los accesos, hemorroides, lesiones, descenso obviamente de descenso pélvico patológico, alteraciones anatómicas, la intusepción, rectocele, orgasmo anal, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? El megarrecto, impactación fecal cuando hay presencia de la percepción rectal inadecuada y cuando hay una contracción paradójica del músculo pubo rectal. Y este concepto es lo que ya teníamos antes, concepto de criterios de Roma 3 para el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional, cuando hay presencia de dos o más de los siguientes características, ¿no? Esfuerzo excesivo, al menos del 25%, heces duras, al menos del 25%, ¿no? Sensación de evacuación completa, al menos del 25%, es la regla de los 25, ¿no? Que generalmente no va a ser producto de examen. Criterios de diagnóstico de Roma 4, cuando hemos hecho para el torneo funcional de defecación, ya hemos hablado ya, ¿no? Es un algoritmo de aportación de la defecografía, ¿no? Obviamente en el estreñimiento crónico funcional, ¿no? Mira, la defecografía, cuando hay una relajación anal anormal, cuando hay una relajación patológica, ¿no? Cuando hay una revelación patológica, va a haber una revelación del feedback, no mejora, obviamente tenemos que hacerle, obviamente, un tratamiento tanto de tránsito lento como tránsito funcional, de tránsito normal, y obviamente cuando hay alteraciones estructurales clínicamente relevantes, sí, evalúa la cirugía, no, la otra condición, ¿no? Hacerle algunos exámenes completos como el tránsito intestinal, estreñimiento funcional tránsito lento, estreñimiento funcional tránsito también de tipo normal. El tratamiento, ya para determinar, son las medidas generales, hábito intestinal irregular, ¿no? Puede presentar otros síntomas defecatorios que son frecuentes en la población general sana, ¿no? Aprender a responder de la urgencia defecatoria y horario determinado después de las comidas o levantarse y sin prisas, ¿no? Generalmente las salsas deben tener alrededor de 15 centímetros y obviamente la fibra que debemos consumir para el estreñimiento crónico es alrededor de 20 a 30 gramos por día, ¿no? En la dieta, fruta, verduras, legumbres, ensaladas y pan cereales integrales, ¿no? O salvado de trigo, etcétera, avena, lino, etcétera, ¿no? Que esto va a incrementar el volumen de las heces y también del peso, estimula la motilidad y reduce justamente el tránsito intestinal. Facilita la defecación de reblandecer las heces, no administrar si hay impactación fecal y generalmente si hay o no hay flatulencia, distensión alineada. Plantado o bata generalmente puede ser de un componente de 3 a 5, de 10 a 5 gramos por día. Y obviamente como laxantes metaboliza por la bacteria, ¿no? del colon, producción de ácidos grasos, baja en el pH, podemos hacer productos salinos, como compuestos con el magnesio, ¿no? Citrato, sulfato, hidróxido, estimulantes, generalmente va a incrementar la motilidad y la secreción intestinal durante el estreñimiento transitorio, con cáscara sagrada de 325 miligramos o 5 ml por día, ¿no? El aceite de ricino, derivados de la difenil medinato, el bisacodil o formas graves de 5 a 10 miligramos después del cenar, ¿no? Es el bisacodil. Dentro de los laxantes, obviamente a la cabeza tenemos los laxantes osmóticos, el polietilenglicol, lactitol, sorbitol, la lactosa generalmente damos de 35 a 30 miligramos por casi 24 horas y ponemos un enema en el fecaloma. No podemos utilizar lubricantes, generalmente esto penetra en las heces y las ablanda, ¿no? Generalmente tenemos a la cabeza el aceite de parafina de 15 a 30 ml por día y la glicerina, que son supositorio de 3 gramos, teniendo también el glicerol de 5 a 4 cc en edemas, ¿no? Laxantes emolientes, feedbacks, la psicoterapia, técnica de relajación, el estreñimiento en el embarazo, dando una buena dieta rica en fibra, laxantes, formadores de volumen, del pedilium, la metilcelulosa, el policarbofilo, ¿no? Contraindicado en el aceite de resino, por la estimulación prematura de la uterina y los laxantes salinos por la retención de agua.
¿no? Y acá entre los comestibles recomendados tenemos los cereales, la calabaza, la cebolla, el chayote, espinaca, zanahoria, el melocotón, cerillas, etcétera, ¿no? Y además también existen tratamientos con plantas y frutos, ¿no? Semillas de hispagüina, la pulpa del tamarindo, etcétera, ¿no? Laxantes oleosos como, y muy importantes como el aceite de oliva, que obviamente lubrica el intestino. Esto favorece la acción purgante, ¿no? Se reserva para situaciones específicas y nunca para utilizar para el estreñimiento crónico. Y esta es la impactación fecal, como hemos hablado, hacemos una palpación digital, comenzamos a presionar, obviamente, y vemos la impactación fecal y tenemos que desintegrar. Y obviamente estos son los fármacos más comunes empleados en el estreñimiento crónico funcional, ¿no? La fibra, la metilcelulosa, salvado, policarbofilo de calcio, goma guar, surfactantes, emolientes, laxantes, etc. Ahí está el citrato de magnesio, magnesio, sulfato de magnesio también, ¿no? Laxantes, estimulantes, bisacodilos, senosilos, picosulfato sódico, agonistas de la guanolil ciclasa, ¿no? Agonistas de los receptores 5-HT4, ¿no? Que también van a ayudar justamente en el estreñimiento crónico funcional, ¿no? Acá también Siguaito, lo último estudio de la motilidad de colon, manometría, si es normal, si es lento, estudio del vaciamiento gástrico, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones de impactación fecal por fecaloma, no? Síntomas, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, deposiciones líquidas, con incontinencia, fiebre, infección urinaria, obstrucción intestinal y prolapso rectal, ¿no? Puede producir ulceraciones y hemorragia. ¿Y cuáles son las consecuencias del estreñimiento? Obviamente, se deberá centrarse sobre cuándo y cuándo circunstancias del estreñimiento, como viendo por qué primera vez es un problema la dilatación de las venas y formación de las varices de las extremidades inferiores, que significa los hemorroides, ¿no? Y existen personas que aumentan de peso y otras a veces que otras disminuyen, ¿no? Y esta es la prevención que nosotros debemos realizar: aumentar el consumo de líquidos, realizar ejercicios físicos, disponer el tiempo para la evacuación y la realización de las sin interrupciones, reducir la ingestión de alimentos refinados y aumentar el consumo de fibra. Tenemos que trabajar a nivel de prevención. Y la prevención, obviamente, control y educación, ingesta de líquidos, miren, de 8 vasos al día, ingerir un vaso de líquido media hora antes del desayuno, es decir, jugos, consumo de alimentos ricos en fibras, frutas, legumbres y verduras, ¿no? Y obviamente evitar el exceso de azúcar, que también es trigo. Establecer el horario y anotar, evitar urgencias al momento de defecar, ideal bien sentado, uso de vestimenta fácil de sacar, realizar actividad física periódicamente, acondicionar el ambiente, medidas de seguridad. Y eso sería todo con respecto a lo que es el estreñimiento crónico. Entonces, alumnos, nos vemos, vamos a coordinar con la delegada para el día jueves o viernes, hacer 2 temas más y obviamente ir avanzando. Gracias, alumnos.